Idealmente para esta sesión quería comprar. Realicé una explicación detallada de todos los niveles y de la narrativa que tenía hasta ese momento para realizar una operación en compra con todos los estudiantes de mentoría que se conectaron a la sesión de trading en vivo. Sin embargo, conforme el precio se fue moviendo, hay consignas que me permitieron entender que no era lo adecuado para esta sesión. Ahora, no se trata de sabotearnos, ¿ok? El sabotaje tiene que ver con encontrar niveles que a ti te digan que en efecto hay una posibilidad muy importante de colocar una operación, en este caso, por ejemplo, en compra. Pero inmediatamente te pones a buscar niveles que invalidan tu compra. Entonces, en ese punto es que te saboteas. ¿Por qué? Porque ya no quieres comprar, ahora quieres vender. ¿Y luego qué sucede? Que el precio se va en compra, ¿de acuerdo? Y tú empiezas a vender, a vender, a vender por una simple idea de sabotaje. En esta sesión, en absoluto, fui víctima de un sabotaje. Mucha gente cree que tiene que operar lo que ya decidió, lo que simplemente traen desde temporalidad mayor. Ok, tengo niveles para bullish, bullish, es compra, listo. Pero lo que yo siempre menciono es que no tienes que operar lo que tú creas que va a pasar o lo que tú pienses que va a pasar, sino que también tienes que ser lo suficientemente capaz de entender la narrativa del gráfico. Y la narrativa es un término muy extenso, muy amplio que yo suelo utilizar para dar a entender a todas las personas que miran mis videos, mis lecciones, mis clases, de acuerdo aquí en YouTube, y que se conectan a mis sesiones de backtesting inclusive, que mi modelo no es un modelo que te obligue a ti a ingresar en un punto de entrada precio específico, ¿de acuerdo? Es un modelo que te permite marcar un nivel y esperar a que el precio llegue a ese nivel y contemplar la reacción para que a partir de la reacción empieces a sacar conclusiones. De esa manera eliminamos el FOMO, que es el miedo a perdernos de algo. Eliminamos el FOMO ¿por qué? Porque si tú tienes la reacción que esperas, entonces necesitas una consigna adicional para formar parte de ese movimiento. Y es totalmente lógico que sea de esa manera. Si no tienes esa consigna, entonces no haces nada. Y no hacer nada también es una decisión. Este día, por ejemplo, tenía yo parámetros para colocar operaciones en compra hasta el momento en el que había analizado el gráfico. Sin embargo, conforme la información se va generando, conforme el algoritmo va generando los movimientos, tú vas a poder estar en capacidad de cambiar ese chip. Pero lo tienes que hacer en base a pautas muy específicas, muy concretas, fundamentos que realmente te den el permiso a ti para cambiar de decisión. No se trata del típico amateur que dice, ok, voy a comprar porque tengo estos conceptos para comprar y de pronto no se siente seguro y luego coloca ventas y al final el precio se le termina yendo hacia arriba, ¿no? O de repente el típico trader que coloca una operación en compra, toca stop loss en compra y luego dice, oh, porque me tocó stop loss voy a vender. Y luego el precio lógicamente se termina yendo hacia arriba y, oh, pero ¿qué hago acá? ¿Verdad? No queremos que nos suceda eso. Por eso necesitamos pautas específicas para cambiar de decisión. Y una de esas pautas específicas en esta sesión era el cierre y comportamiento de la vela de las 9 de la mañana. Yo, lógicamente, en esta sesión les mencioné que quería ratificar mi decisión de compra o pensar si haría lo contrario. Y tienen que mirar el Market Review del 20 de octubre del 2023 para que entiendan de qué manera es que logré cambiar de decisión y cómo lo compartí, lo mencioné durante esa sesión. En este caso, tenía mi área delimitada como un Fair Value Gap diario en la sombra que ustedes ven de color naranja y la vela de las 9 de la mañana cierra por dentro de este nivel. Ahora, el trazado de los niveles que yo realizo no es cualquier trazado, no es el típico trader que recién está empezando a conocer conceptos, llega a su gráfico y dice, ah, esto es un Fair Value y acá voy a empezar a leer. No, ¿ok? Necesitas una capacitación y una especialización adecuada para que sepas que los niveles que estás marcando y trazando van a funcionar. Si tenemos eso resuelto, entonces podemos confiar en estos niveles y esperar estas pautas. El cierre de la vela de las 9 de la mañana me iba a confirmar con certeza lo que sucedería después. Y es que lógicamente si tenemos un cierre de vela dentro de un Fair Value Gap, podemos asumir que el precio va a continuar cotizando el Fair Value Gap. Pero esto no va a ser así en todos los casos. ¿Sí? No simplemente tienes que sacar una conclusión porque el precio cierra dentro o por fuera de un Fair Value Gap y esa conclusión es absoluta. No, porque esto también depende del contexto. Y en este caso, yo lo que necesitaba era una narrativa adicional a el cierre de vela dentro de este Fair Value Gap que tengo trazado con la sombra naranja, ya lo mencioné, que es precisamente lo que ustedes observan allí. Tengo todo un movimiento bajista, el precio rompe un mínimo que trazo con un foco, un bombillo, ¿de acuerdo? En medio de ese mínimo se forma un breakaway gap y entonces lo que hago es proceder a la medición del potencial stop loss que yo tendría en esa operación, que calculé entre 25 y 30 puntos.
Inmediatamente tomo la decisión de colocar una operación en venta, ya que me siento seguro de haber cambiado ese seteo, ese chip. ¿Debido a qué? A todas las pautas específicas que yo conozco. ¿Ok? En este caso colocamos una operación en venta, se mencionó en la sesión de trading en vivo con un ratio de 1 a 2 inicialmente. Sin embargo, esta operación, ahora van a darse cuenta, se cerró antes de tiempo. Antes de tiempo porque teníamos una misión para este día y la misión era mitigar la pérdida que teníamos asumida durante esta semana. Y ese es el enfoque que yo les recomiendo que tengan cuando colocan una operación y traen una pérdida anterior. Procuren resetear su psicología, mitigando primero su pérdida, ya lo he mencionado en algún video anterior. Tomen las operaciones bajo los fundamentos y argumentos que contemple su estrategia, su modelo, ¿de acuerdo? Así, tal y como yo lo hago en el TradingView, aplicando todo mi modelo, tomo la operación frente a 100 personas, incluso les muestro aquí la operación en MetaTrader a los estudiantes, ahí lo pueden observar, que asumo el riesgo, por supuesto, con todos ellos. Y bueno, aquí empiezo a hablar acerca de la operación. Ese breakaway gap no debe ser superado o cotizado en su totalidad. Y de esa manera nosotros confirmamos que la operación va en el camino correcto. ¿De acuerdo? El término de confirmación también es un término mal utilizado en esta industria y es que la gente piensa que tiene que confirmar una operación para entrar en la operación. No, cuando tú confirmas una operación, ya la operación se te fue. Nosotros operamos en base a indicios, en base a insights y en base a inputs del mismo gráfico, en base a la información que se va formando minuto a minuto, hora tras hora. En este caso, lo que yo hice fue mencionarles que teníamos un ratio potencial de un 1 a 2, pero que yo iba a cerrar la operación antes y que lo iba a indicar para poder mitigar la pérdida y comenzar una nueva semana con un reseteo de la psicología, ¿de acuerdo? El precio en efecto se empieza a mover a favor. ¿Por qué? Porque tenemos la consigna del breakaway gap. Si el precio se involucra completamente con esa breakaway gap, nuevamente la narrativa cambia. Nuevamente. ¿Y qué hay que esperar? Hay que esperar que el precio te cuente otra historia alrededor de ese involucramiento con ese Fair Value Gap. Si el precio vuelve a visitar el Fair Value Gap, entonces la operación lógicamente perdería las probabilidades de su éxito. Sin embargo, si se aleja, ¿de acuerdo? Si el precio se aleja de ese breakaway gap, confirmamos y podemos sentirnos seguros de mantener esa operación. En mi caso no, en mi caso simplemente cerré la operación para mitigar la pérdida y que la próxima semana sea una semana con un nuevo seteo mental, una nueva psicología. Pero podemos ver claramente, y si ustedes van a su gráfico, el día 20 de octubre nosotros tuvimos de hecho desviaciones estándar de un market shift que teníamos allí delimitado en temporalidad de 1 minuto. Pero quiero que algo quede claro. Las desviaciones estándar las usamos como objetivo en este contexto y la operación en venta no solamente se toma porque se forma un breakaway gap, que la primera consigna es que el precio rompa un mínimo o un máximo de ser el caso, sino que aquí adicionalmente el precio también ha cruzado un límite inferior de un fair value gap de temporalidad diaria. Y de hecho tengo ahí un nivel con una línea de color azul que constituye un nivel de 1 hora adicionalmente. O sea, todos esos niveles en confluencia sirven, en la medida en la que el precio cotice por debajo de él, como resistencia. Tengo todo a mi favor para vender. Estas son las pautas específicas que me permiten a mí estar seguro de haber cambiado de decisión. Porque cuando cambias de decisión, no solamente tomas una decisión, sino que a partir de esa decisión se desprenden otros dos contextos. ¿Cuáles son otros dos contextos en los que vas a tener que decidir? El primero es si mantienes ese cambio de decisión o si tienes que volver a tu mindset principal. Pero seguramente ese va a ser un tema para otro video. Espero que esta información te sea útil y te veo en el próximo.